Qué hermosa realidad. Dios ha hecho de nosotros, de sus hijos, una nación de reyes y sacerdotes para adorar su nombre. Buenas tardes, hermanos. En este día, jueves, vamos a dar comienzo el culto de oración. Y os animo, hermanos, a que podamos estar juntos alrededor primero de la palabra, también alabando su nombre y posteriormente también a través de la oración intercediendo y orando unos por otros. Pero antes de todo ello, vamos a poner este tiempo en sus manos. Necesitamos que el Señor nos dirija para que todo lo que hagamos en esta tarde, en primer lugar, el nombre de nuestro Dios sea glorificado, pero también nosotros podamos ser edificados, fortalecidos a través de la palabra. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, un día más estamos agradecidos a ti por la obra preciosa de Cristo Jesús en nuestro favor. Gracias porque a través de esa obra bendita es que has perdonado nuestros pecados y nos has hecho tuyos. Nos has hecho parte de tu reino, parte de tu iglesia. Y qué hermoso es saber que tenemos como propósito alabar tu nombre por la eternidad. Gracias, Padre, por ello, en el nombre y en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Os animo, hermanos, a que vayamos al pasaje que se encuentra en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, los versículos del 4 al 6. Y este pasaje dice así: mirad qué realidad más hermosa para todos aquellos que hemos confiado en la persona del Señor Jesucristo y que hemos sido hechos parte de su reino y de su iglesia. Dice así este pasaje: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Dios ha hecho de todas aquellas personas que han confiado en la obra preciosa de Cristo Jesús en la cruz, de todas esas personas que han sido perdonados sus pecados por esa obra de Cristo, ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes. Y un reino de sacerdotes con un propósito, y es el de adorar a Dios por la eternidad. No solamente en esta tierra, sino también cuando estemos delante de su presencia, tendremos, me imagino yo que entre otras tareas, tendremos esta tarea importante, la de alabar y adorar a Dios por toda la eternidad. Y os animo, hermanos, que podamos tener en nuestro corazón un deseo de gratitud por esta realidad, Muy bien, hermanos, pues os animo a hacer la lectura en la que está basado el pasaje para hoy y se encuentra en la carta de Primera de Pedro, capítulo 2, del 1 al 10. Y en este día, nuestro hermano Manuel nos va a comentar este pasaje. Un pasaje hermoso, donde se nos dice que somos piedras vivas que conforman el templo de Dios. Y donde dentro de ese templo de Dios está su presencia. Este pasaje dice así. ¿Estamos listos? Voy a repetir la cita. La carta de Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos del 1 al 10. ¿Tenemos todas nuestras Biblias preparadas? Muy bien, pues os animo a que podamos leer este pasaje juntos
vosotros en vuestras casas y yo aquí. Este pasaje dice así: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura: he aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pues vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. ¡Qué palabras más hermosas! Somos parte del pueblo de Dios, nación de reyes y sacerdotes, pueblo santo para Él. Muy bien, hermanos, pues bienvenidos en esta tarde y vamos a comenzar con un tiempo de alabanza, de adoración. Después también tendremos la exposición de la palabra a cargo de nuestro hermano Manuel. Y por último, hermanos, como llevamos haciendo en estos meses, vamos a tener un tiempo de intercesión, de oración, y estaremos orando unos por otros, también por ministerios y con el propósito de que nuestro Dios, en todos esos áreas o temas por los cuales vamos a orar, el Señor se manifieste con poder. Muy bien, hermanos, pues bienvenidos y comenzamos. Que el Señor os bendiga.
Saludos hermanos, esperando que estéis bien cada uno de vosotros en vuestro hogar, en vuestra familia. Seguimos hoy viendo la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versos 1 hasta el 10. Y hasta ahora hemos visto cómo el apóstol Pedro escribe a los muchos cristianos que, reunidos en iglesias locales y en comunidades, vivían repartidos por toda la cuenca mediterránea, en las regiones de la llamada Asia Menor, el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Hoy estas mismas regiones se encuentran ubicadas en diversos países, ¿no? En las zonas de Turquía, de Grecia, de Albania, Croacia y hasta Italia. Hermanos nuestros en la fe, que a causa de la persecución originada en Judea, la marginación a que eran sometidos, la pobreza que asoló repetidamente Judea, o también porque muchos de ellos eran comerciantes itinerantes que iban de una ciudad a otra comprando, vendiendo, negociando, según su trabajo y el comercio les permitía. De una u otra manera, según Pedro describe en los primeros versos del capítulo 1, eran cristianos y por tanto nacidos de nuevo, hijos del cielo y por tanto protegidos por el poder de Dios. Verso 5 del capítulo 1 lo dice muy claramente, ¿no? Verso 5 el apóstol dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y este es un privilegio único de los hijos de Dios, estemos donde estemos. Pero que a su vez debían ser conscientes de que las duras pruebas que les afligían a unos y a otros estaban sirviéndoles para que su fe personal fuese fortalecida y refinada, de la misma forma que el horno de fuego purifica y refina el oro con el que se quieren hacer joyas lustrosas, estupendas, de gran valor, pues ese oro tiene que pasar previamente por la prueba del fuego, ¿no? Y que mientras vivían como peregrinos, dice el apóstol, pues les ruega que vivan en santidad, agradando al Señor. Verso 17 del capítulo 1. Ese Señor que les ha comprado, les ha redimido, no con dinero, ni con un intercambio comercial, sino a un precio único, el precio de la propia vida del Señor, la sangre preciosa de Cristo, sin mancha ni contaminación alguna, les dice el apóstol. Y ahora continúa diciendo el apóstol en verso 22 del capítulo 1 que han de obedecer a la verdad, amándose entre ellos entrañablemente, no con doblez ni con fingimiento, ya que han nacido espiritualmente de una semilla que no se estropea ni que perece, ya que es la misma palabra divina esa semilla, ¿no? Es por esto que ahora, en los primeros 10 versos del capítulo 2, el apóstol comparte las pautas que permiten que crezcamos y que maduremos espiritualmente, y que teniéndolas en cuenta estemos donde estemos, vivamos las pruebas que vivamos. Cristo el Señor se va a manifestar en nosotros porque Él mismo nos fortalecerá y nos arraigará si vivimos así. Veámoslo paso a paso. La primera pauta apostólica para crecer espiritualmente y madurar en la fe como hijos de Dios, según verso 1 del capítulo 2, es que nos toca decidir que nuestras tendencias naturales hemos de ir dominándolas y controlándolas con la capacidad que solo el Espíritu Santo nos da. El hombre sin Dios no tiene esta capacidad, pero ahora el Espíritu que mora y vive en nosotros sí nos da la capacidad para controlar esa naturaleza humana que heredamos y que tiene tendencias pecaminosas y que se mencionan en el texto bíblico. Fijaos en capítulo 2 que se menciona la maldad, se menciona el engaño, se menciona la hipocresía, la envidia,
y cualquier otro tipo de detracción. La detracción es la difamación, las calumnias que se pueden hacer contra otras personas. Y aquí Pedro, sabiendo que muchos de ellos eran peregrinos, itinerantes, comerciantes, extranjeros en tierra ajena, les recuerda que para sobrevivir en la vida y superarse, no tenían por qué hacer esas cosas, que eran y siguen siendo a día de hoy tristemente lo habitual en el trato, en el trabajo y en la convivencia con la gente. Esas cosas de engañarse, de difamar y tal, es típico en nuestro mundo. Lo ha sido y lo sigue siendo, ¿no? Y diríamos de una forma más intensa en nuestros días, ¿no? Fijaos que hace unos días un hermano me decía acertadamente lo mal que se sentía viendo cómo sus compañeros de trabajo engañan y chantajean a los demás, y que él no quiere vivir así, ni hacer lo mismo que ellos, porque eso lo aborrece, ya lo vivió en su momento y lo aborrece. Pues muy bien por este hermano. He orado por él y he rogado al Señor por él, ¿no? Y el Señor le va a bendecir por tener esta actitud, que es la que concuerda con el Señor. Ahora, miremos y definamos de cerca las características de estas actitudes que tienen que ver con cómo nos relacionamos con los demás. Miremos el verso 1 de capítulo 2. Dice el apóstol que hemos de vivir desechando toda malicia. La malicia es la actitud negativa, es la actitud de no importar lo que le hago al otro siempre que sea para mi bien. Es la actitud de doblez, es la actitud que tiene no muy buenas intenciones, ¿verdad? Esa es la actitud de malicia. El engaño, evidentemente, sabemos lo que es, ¿no? Es vivir con una mentira detrás de otra, ¿no? Y además ocultar cosas a propósito a la otra persona con tal de ganarle la partida, de engañarle, de tenerle como un iluso, etcétera. Es aprovecharse de los demás a través de la mentira. La hipocresía también sabemos qué es la doblez. Es decir una cosa aquí y cuando me voy y hablo con otra persona decir otra cosa. Por eso la Escritura habla de que hemos de ser hombres y mujeres de una sola palabra, no con doblez. No hemos de vivir ni hablar con doblez, ¿no? Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Aquí y en Pekín. Con este y con aquel, ¿no? Pero a veces estamos tan habituados a verlo en este mundo que nosotros podemos caer en hacer lo mismo. Las envidias es desear lo que el otro tiene, lo que el otro hace, lo que el otro ha conseguido. Es decir, desear lo del otro sin tener en cuenta que igual no nos corresponde, igual es un don que Dios le ha dado a otro, igual es una capacidad distinta, pero nosotros lo anhelamos, ¿no? Lo ambicionamos, lo codiciamos. Es vivir con esa actitud. Y en cuanto a detracciones, es una referencia a las, digamos, a las murmuraciones o calumnias que podemos hacer a otras personas. Es el hablar mal, incluye el murmurar, incluye el falsear las cosas, el hablar negativamente de una persona y normalmente cuando no está delante, ¿no? Para que no pueda defenderse. Así que esta serie, que no es poco, esta serie de malicia, engaño, hipocresía, envidias y detracciones, queriendo falsear a los demás. Todo esto el apóstol dice que hemos de vivir desechándolo. Es decir, no hemos de llevarlo al hombro esto. No debe estar en la mochila de nuestro caminar. Esto hay que desecharlo. La idea de desechar es quitártelo de encima, en tus hábitos, en tus costumbres, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque con estos pesos y pecados
sencillamente no vamos a poder correr la carrera cristiana, hermanos. Ni tampoco la palabra va a hacer mella en nosotros. Escuchamos la palabra por aquí y nos sale por allá. ¿Por qué? Pues porque no tenemos una buena actitud, evidentemente, como la palabra nos indica. Vamos a oír la palabra y nos va a sonar a chino, ¿verdad? Y tampoco vamos a poder ser útiles al Señor como ministros y siervos suyos. Y vamos a verlo en los versos siguientes, ¿no? Por eso la segunda pauta, entonces, si vamos desechando estas cosas, es que busquemos el alimento limpio y puro que nos provee la palabra del Señor, así como un recién nacido busca la leche maternal, pues eso es lo que permite el crecimiento y además un crecimiento con protección. Dice aquí el apóstol, verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es preciosa esta indicación del apóstol, porque habla de leche espiritual y no adulterada, es decir, limpia tal cual sale de la boca de Dios, o sea, la palabra del Señor. Quiero recordar, creo que era Martín Lutero, que decía que nos toca beber en las fuentes y en los manantiales, y no en los charcos que encontramos en el camino y en la calle, donde el agua está sucia, la han pisado los animales y las personas. Es agua contaminada. Y Martín Lutero hacía referencia a esto en comparación con la palabra. Nos toca escuchar la misma palabra del Señor, no cualquier cosa, no a cualquiera. No cualquier comentario, no cualquier charlatán, nos toca ir directamente a la palabra. Por eso es que la Iglesia y los predicadores de la palabra tienen que distinguirse por exponer la misma palabra, las mismas escrituras, y no ideas o conclusiones ajenas a ella, ¿verdad? Y a nosotros nos toca alimentarnos de esa palabra. Y es importante que el apóstol Pedro destacara esa necesidad que tenemos de una dieta sana que solo nos proveen las escrituras, la dieta que nos va a dar vigor y fortaleza, vitamínica. ¿Por qué? Porque viene del propio Señor. Por eso es fundamental para nosotros, hermanos, que oigamos, que atendamos, que reflexionemos en la palabra, apartando regularmente durante el día un tiempo devocional y personal, a solas ante el Señor. Haciendo un estudio regular de la misma palabra, atendiendo bien la palabra oída entre la Iglesia y con clara exposición de las Escrituras donde Dios nos habla y nos habla al corazón, ¿verdad? ¿Y qué efectos y resultados producen la palabra en nosotros? Veamos versos 3 y 4. Porque ahí el apóstol dice que la palabra nos guía y acerca al mismo Señor y a su carácter, que es benigno, bondadoso, apacible, bueno. Fijaos que dice que si habéis gustado la benignidad del Señor, os acercaréis a la palabra. Y en verso 4 nos dice que la misma palabra nos va a acercar a Él, que es piedra viva, desechada por los hombres, pero para nosotros escogida y preciosa. Qué bonito. Estos son los resultados que la palabra produce en nosotros. Nos lleva al Señor, degustamos que el Señor es bueno y sabemos que Él es único, es precioso para nosotros, porque es nuestro sostén y nuestro fundamento. Una cosa está ligada a la otra. Tal como es el Señor, que es bueno y benigno, dice aquí verso 3, pues es todo lo contrario, como son nuestras tendencias naturales que hemos visto en verso 1. Es decir, el alejarnos de nuestras tendencias, ir a la palabra y degustar al Señor, que es todo lo contrario de cómo somos nosotros. Por eso, queridos, la palabra del Señor es como ese antibiótico externo que yo tomo y que me libera de esas bacterias que me hacen daño, que me retienen, que me están enfermando.
Y esas bacterias son nuestras tendencias naturales y pecaminosas, ¿no?, que todos conllevamos en nuestro carácter y tendencia y naturaleza humana. Y la tercera pauta que vemos aquí en este pasaje y que el apóstol señala es que tras desechar nuestras tendencias, recibir la palabra que nos lleva al Señor, vamos a cumplir su propósito. Fijaos en verso 9, donde dice el apóstol que somos lo que somos para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es precioso entender esto. Estaremos de esa forma, estaremos en condiciones de ser testigos dignos del Señor, porque nuestra vida y conducta van a reflejar consecuentemente al mismo Señor, y a su vez otros verán al Señor en nosotros, que es el propósito que Cristo tiene para con su iglesia, para con nosotros, para contigo y para conmigo. A nivel individual, a nivel familiar, a nivel de iglesia, etc., ¿no? El hecho de que seamos luz, que podamos anunciar las virtudes, o sea, el carácter, las características, la santidad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por tanto, aquí la Escritura, queridos, despierta nuestra conciencia para que seamos consecuentes con lo que somos. Nuestra forma de ser y de vivir debe manifestar nuestra verdadera identidad y el alto coste que el cielo ha invertido en nosotros mediante la persona y el sacrificio de Cristo, para que dejemos atrás lo que nuestra naturaleza pecadora anhela, anhelemos su palabra, nos acerquemos al Señor y podamos ser guía y luz para otros que también se acercarán al Señor, motivados porque verán al Señor en nuestra santa forma de proceder y de vivir. Así que gracias, Señor, por tu palabra, que es clarificadora y orientadora en este mar de confusión y de inmoralidad que nos envuelve día a día, ya que muchas personas no te conocen y viven a espaldas de ti. Ayúdanos, Señor, podemos orar, ¿no? Ayúdanos, Señor, a honrarte y a servirte como dignos hijos tuyos. Verso 9. Lo que somos, dice el apóstol, verso 9, que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ayúdanos a honrarte, Señor, de esta manera y poder ser dignos de ti mientras nos tienes aquí caminando. Queridos, bendiciones, que el Señor lo permita de esta manera en cada uno de nosotros. Un abrazo para cada uno. Que el Señor os guarde.